Bienvenidos a El Amor que Vale. Estamos estudiando en el libro de Ruth el amor redentor de Dios. ¿Sabía que el amor redentor de Dios se arraiga en la gracia admirable de Dios? Amamos el himno, «Oh, gracia admirable, cuán dulce es». Y eso, mi amigo, es absolutamente cierto. Le invito a abrir su Biblia en el libro de Ruth, en el Antiguo Testamento. Es un pequeño librito de apenas 4 capítulos y contiene la historia de un amor redentor. Podríamos decir que es una historia de amor. Pero en realidad es mucho más que eso. Nos dice acerca de la gracia salvadora de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, francamente, quiero decirle que este mensaje será muy difícil de entenderlo a menos que usted tenga la Biblia a su lado y mantenga su mente enfocada en el tema. Y si usted no me escucha atentamente, se va a perder bendiciones muy especiales que se encuentran de alguna manera aparentemente escondidas en este libro de Ruth. El otro día mi esposa y yo salimos a comer y cuando estábamos sentados en el restaurante, nos dieron unos mantelitos individuales, de esos que tienen un dibujo muy complicado, y en ese dibujo habían cosas que estaban ocultas, que usted no puede ver cuando mira el dibujo por primera vez. ¿Sabe de qué tipo de dibujo estoy hablando? Por ejemplo, teníamos que buscar una lagartija. Estaba en alguna parte entre los árboles, pero no podía verla al principio. Tenía que mover el dibujo hasta cierto ángulo para poder ver. Había un zapato de mujer, pero usted tenía que seguir buscando. Adrián, ¿ves el zapato?, me preguntó Joyce. No, no lo veo. ¿Y tú? ¡Oh, aquí está! Aquí está el zapato. Había un anillo de compromiso en ese dibujo, y un pájaro, y así sucesivamente. Todos estaban en el dibujo y nosotros estábamos buscándolos, pero usted tenía que mirar detenidamente, porque si no, los pasaba por alto. El libro de Ruth es igual a ese dibujo. Contiene la historia que es obvia, pero hay otra historia. Si mira cuidadosamente, de repente puede enfocarla. Es la historia del amor redentor, es la historia de la gracia admirable de Dios, y no quiero que la pase por alto. Ahora, en primer lugar, permítame darle el trasfondo antes de observar los detalles de nuevo. Creo que recordará que ya estudiamos que había un hombre cuyo nombre era Elimelech. Dicho nombre significa «Mi Dios es rey». Él se casó con una mujer cuyo nombre era Noemí. Su nombre significa amable. Aquí él estaba felizmente casado. «Mi Dios es rey» estaba casado con amable. Y tenían 2 hijos. Uno se llamaba Malón, que quiere decir canción jubilosa. Y el otro se llamaba Kelión, cuyo nombre significa perfección o perfecto. Esto se pone mejor y mejor, ¿no le parece? Aquí está «Mi Dios es rey» casado con amable, y su descendencia era canción y perfección, y ellos vivían en Belén, la misma Belén de Judá donde nació el Señor Jesús. Hubo hambre en la tierra, y Elimelech decidió que iba a dejar Belén, y él se iba a un lugar, a una tierra que tenía una maldición sobre ella, la tierra de Moab, donde vivían los enemigos más viejos de Israel. Esta representa el territorio del diablo. Y en un tiempo de hambre, en lugar de tener fe en la casa del pan, Belén, Elimelech toma a su familia, a Noemí, a Malón y a Kelión, amable, canción y perfección, y se mudan a ese lugar maldito por Dios. Y mientras estaban en el extranjero, Elimelech, Malón y Kelión mueren, y Noemí queda viuda, y cambia su nombre de Noemí a Mara, que quiere decir amargura. Amable se convirtió en amargura, y ella se regresa a casa, se devuelve a su patria, regresa a Belén. Sin embargo, mientras Noemí estuvo allí en Moab, sus 2 hijos se casaron con muchachas de Moab, y una de las muchachas que se casó con uno de los hijos de Noemí se llamaba Ruth, y a este libro se le dio su nombre. Y cuando Noemí decide regresar a Belén, Ruth le dijo: «Yo regreso contigo. No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios».
Y esta muchacha, cuyo nombre era Ruth, salió del paganismo, dejó a su familia, a sus amigos y a sus dioses paganos y dijo: yo voy con el Dios de Israel, yo voy contigo, Noemí, yo regreso contigo a Belén. Y cuando Ruth regresa a Belén, se encuentra con un hombre cuyo nombre es Booz. Y conoceremos a Booz en este capítulo dentro de un momento. Y el nombre de Booz significa en él hay fuerza. Entonces, Ruth conoce a Booz, un hombre poderoso, un hombre adinerado, un hombre noble, y se casa con él. Esta pagana, esta doncella de Moab, conoce al soltero más codiciado en todo Belén, y él la ama tanto que compra de regreso la propiedad que su difunto esposo, Malón, había perdido, y él se casa con Ruth, y Ruth llega a ser... Está listo para una extraordinaria noticia. Ruth llega a ser una antepasada del Señor Jesucristo según la carne. Esa es la historia a grandes rasgos. El dibujo con intrincados diseños. Pero empecemos a mirarlo detenidamente y vamos a descubrir grandes lecciones, porque Elimelec representa a la nación de Israel. Mi Dios es rey. Y está casado con Noemí, amable. Pero él le da la espalda a Dios, rechaza su fe, su tierra, sus leyes, y se va lejos. Y cuando él hizo eso, mi Dios es rey, muere. Y amable se vuelve amargura, y la canción jubilosa se acalla, y la perfección desaparece. Ahora Noemí está aquí representando el remanente que retorna al hogar, pero retorno al hogar con amargura. Pero también vemos a una novia gentil. ¿Sabe lo que la novia gentil representa? Representa la iglesia del Señor Jesucristo. Si usted ha estudiado la Biblia lo suficiente, sabe que la iglesia es la novia de Cristo, y nosotros, los gentiles, somos esa novia, y hemos sido injertados en la nación de Israel, siendo y formando parte de la familia de Dios. Por así decirlo, nosotros somos Ruth, la novia gentil, y Booz representa a Cristo mismo como el pariente redentor. Ese es el cuadro. Y si esto está un poquito complicado para usted, vuelva a leer la historia de Ruth hasta que vea y entienda cómo Dios ha entretejido todo esto en la Biblia. ¿Por qué hizo Dios esto? ¿Por qué quiere Dios que miremos intensamente estas cosas? Bueno, primero porque Dios quiere que tengamos el gozo de descubrirlas. Yo no sé por qué, pero ¿no le invade a usted un gozo peculiar cuando descubre a Cristo en el Antiguo Testamento? Un día Jesús, en el camino hacia Emaús, después de su resurrección, caminaba junto a dos de sus nostálgicos discípulos. Ellos no lo reconocieron, y la Biblia nos dice que Él les habló de las Escrituras y de todas las cosas que las Escrituras dicen de Él, refiriéndose al Antiguo Testamento. Y eso es exactamente lo que vamos a estudiar nosotros. El tema en el segundo capítulo de Ruth es la gracia. Por ejemplo, leamos el versículo 2. Y Ruth la moabita dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo, y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. ¿No es esa una hermosa palabra? Gracia. Veamos ahora lo que dice el versículo 10. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo: ¿por qué he hallado gracia en tus ojos? Esta es la historia de cómo Ruth, que sería la novia de Booz, llegó a serlo por gracia. ¿Cómo nosotros somos salvos? ¿Cómo llegamos a ser la novia de Cristo? Pablo tiene la respuesta en Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Ahora mencionaré varias cosas acerca de la gracia de Dios, y espero que las anote. Si tenemos tiempo, deseo compartir 4 verdades maravillosas acerca de la gracia salvadora de Dios que está ilustrada aquí en este pequeño libro de Ruth. Primero, la gracia de Dios es gracia salvadora. Por favor, leamos el capítulo 2, versículo 1. Tenía a Noemí un pariente de su marido, un hombre rico de la familia de Elimelec, el cual se llamaba Booz.
Ahora, Ruth está a punto de encontrarse con un hombre llamado Booz, que va a ser su redentor y su salvador. Si alguna vez hubo una mujer en necesidad de un salvador en el plano físico, esa mujer fue Ruth. Recuerde que ella era una mujer pagana, físicamente débil debido a la hambruna. Además, ella estaba bajo maldición por ser de Moab, y la Biblia dice que había una maldición sobre los moabitas. Y como si todo esto fuera poco, era viuda y no poseía absolutamente nada. Cuando piense en Ruth, piense en debilidad. Pero cuando piense en Booz, piense en fortaleza. El nombre Booz significa en él hay fortaleza. Y la Biblia dice que él era un hombre rico, poderoso, influyente. Aquí estaba Ruth. Ella estaba destrozada porque su marido había muerto. Ella estaba condenada porque la ley dice que existía una maldición sobre ella y la ley la excluyó. Escuche, la ley la excluyó, pero la gracia va a incluirla. Había en la tierra de Israel una ley llamada la ley del pariente redentor, y si un hombre moría y no tenía hijos, o quizás él había caído en quiebra y perdido su propiedad, un pariente cercano, según la ley del pariente redentor, algún familiar, podía venir y redimir esa propiedad que había caído en bancarrota. Es decir, él podía volver a comprar la tierra que este israelita había perdido, volviéndosela a comprar al hombre que en ese entonces la poseía, y ésta volvería a ser suya. Él podía redimirla si era un pariente cercano porque Dios quería que quedara en la familia. Pero cuando volvía a comprar la propiedad perdida de su hermano, cuando la volvía a comprar, él también tenía que casarse con la esposa de su hermano, que ahora era viuda, y criar hijos para su hermano. Esto se llama un matrimonio levirato. La palabra levi en el latín significa hermano. Entonces, él tenía que comprar la propiedad y casarse con la viuda. ¿Cómo le gustaría a usted una ley así? Ahora, esa era una ley en Israel, y usted puede encontrarla en Levítico capítulo 25. Es el principio de redención. Él redime la propiedad perdida, y Noemí, la suegra de Ruth, no era lo suficientemente adinerada para redimirla. Solo Booz podía comprarla otra vez. Ahora quiero que vea conmigo cómo Booz es una ilustración de Cristo. ¿Está listo? Primero, él era de Belén, tal y como el Señor Jesucristo. Segundo, él era un pariente cercano de Ruth, tal y como Jesús es un pariente cercano de nosotros. Usted dirá, ¿Jesús es un pariente cercano? Sí. Por eso es que vino a esta tierra. Anote al margen Hebreos 2, versículo del 14 en adelante. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también, habla de Jesús, participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y ahora el versículo 16. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. ¿No es esto maravilloso? Verá, él tenía que ser un pariente cercano para poder redimirnos. Es por eso que Jesús salió de los palacios de marfil y descendió a este mundo de pesares y nació a través de la puerta del vientre de una virgen. Él tomó un cuerpo de carne y sangre para ser semejante a sus hermanos. Tal y como Jesús era de Belén, también lo fue Booz. Tal y como Jesús era un pariente cercano, también lo fue Booz. Y para poder redimir, usted tenía que ser lo suficientemente adinerado. No podía tener ninguna demanda en su contra, no podía estar en la quiebra. Booz era un hombre adinerado. Y Jesús es un hombre de gran fortuna. Todas las riquezas del cielo residen en el Señor Jesucristo. Y luego, para redimir, no solo tenía que ser un pariente cercano, no solo que tenía que ser lo suficientemente adinerado, sino que tenía que querer hacerlo. Y el Señor Jesús, gracias a Dios,
estaba deseoso de redimirnos, tal y como vos estaba deseoso de redimir. Y vos, ¿cómo lo vamos a ver después? Vino a los campos donde estaba Ruth, tal y como Jesús vino a donde usted está y yo estoy. Bien, primero quiero que piense en esta gracia. Es la gracia salvadora, porque vos representa al Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Pero no solo es la gracia salvadora, sino, en segundo lugar, la gracia de Dios es gracia soberana. Por favor, mire los versículos 2 y 3. Y Ruth la moabita dijo a Noemí: Te ruego que me dejes ir al campo, y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallare gracia. Subraye eso. Y ella le respondió: Ve, hija mía. Fue pues, y llegando, espigó en el campo en pos de los segadores. Y aconteció, subráyelo, por casualidad, que aquella parte del campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimelech. Amigos, quiero que usted vea la gracia soberana de Dios en esto. Quiero que vean la mano inadvertida de Dios moviéndose en la historia para atraer a Ruth hacia él. En esos días había una ley de ayuda que decía que cuando usted estaba segando o cosechando en el campo, no debía recoger las espigas que caían al suelo. Usted podía cosechar la mayor parte de lo sembrado, pero cuando los segadores estaban realizando su trabajo, Dios dijo que no debían segar todo el campo. No debían segar en las esquinas. Y si algunas espigas caían mientras segaban, debían dejarlas en el suelo. Así la gente pobre podía venir y recoger lo que se había caído e ir a las esquinas que no se habían tocado y cosechar el trigo y la cebada que estaban allí. Esta era una forma de ayuda que Dios había establecido. Una ley beneficiosamente práctica. Pero Noemí, ahora en la pobreza más absoluta, no podía aprovechar esta ley porque ya es demasiado vieja para esta clase de labor. Pero ahí está Ruth, la joven viuda, quien decide ir a los campos a recoger cualquier sobrante de la cosecha. Deseo que vea la mano de Dios en todo esto. Primero, ¿cuándo regresaron ellas al país? Justamente en el tiempo de la cosecha de cebada. Esto no fue por accidente. Y luego, ella entra en los campos para espigar. ¿Y de quién eran los campos en los que entró? No había letreros que decían que este campo pertenecía a esta o aquella familia. No había cercos o demarcación. Ella simplemente entra en un campo y era el de Booz, su pariente cercano. Usted puede ver la mano oculta de Dios. Y luego, cuando ella está en el campo de Booz, ¿quién sale al campo en el momento preciso? ¿Quién suele visitar sus campos en ese momento? El propio Booz. Amigos, espero que pueda ver la mano de Dios en todo esto. Dios está simplemente coordinando las circunstancias y Booz ve a Ruth en el campo y él le pregunta a su mayordomo: ¿quién es ella? Usted tiene que entender que Ruth era una mujer bonita y Booz era un hombre como cualquier otro. Y él la ve. Ahora recuerde que Ruth ha sufrido mucho. Ella está quebrantada y en la bancarrota. Está dolida y golpeada. Está maldita y destrozada. Bien, ¿hizo Dios todo eso cruelmente? No. Al leer toda la historia, usted ve que Dios tiene un plan soberano en todo esto, y necesitamos entenderlo. ¿Está usted cubierto por la gracia soberana y salvadora de Dios? Reciba un muy afectuoso saludo de bienvenida a nuestro programa El Amor que Vale. El libro de Ruth en el Antiguo Testamento apenas tiene 4 capítulos, pero en esos pocos capítulos podemos leer una historia extraordinaria de amor que tiene un profundo significado espiritual y que describe desde esos tiempos antiguos la existencia actual de la Iglesia de Jesucristo y las implicaciones del amor redentor de Dios. Pero el libro de Ruth no es solo una hermosa historia de amor, es mucho más que eso. Como ya lo vimos en el programa pasado,
y que pone énfasis en la gracia salvadora de nuestro Señor Jesucristo. El tema del segundo capítulo del libro de Ruth es la gracia. El versículo 2 dice: Y Ruth la moabita dijo a Noemí: Te ruego que me dejes ir al campo, y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallare gracia. Ruth, que llegó a ser la esposa de Booz, llegó a serlo por gracia. ¿Cómo nosotros podemos ser salvos? Pablo tiene la respuesta: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Hay 4 verdades maravillosas acerca de la gracia salvadora de Dios, ilustradas en este pequeño libro. Primero, la gracia de Dios es gracia salvadora. Segundo, la gracia de Dios es gracia soberana. En unos instantes más, veremos las otras 2. Hace poco un amigo me envió un hermoso artículo que quiero compartirlo con usted, y hace referencia a la vida de un hombre de Dios, un santo quien, como muchos de ustedes, seguramente experimentó grandes dificultades y sufrimientos. Sin embargo, escribió una de las páginas más hermosas que he leído. Escuche lo que él dijo: Alaben a Dios por el martillo, la lima y el horno. El martillo es una herramienta útil, pero el clavo, si tuviera sentimientos e inteligencia, presentaría el otro lado de la historia, porque el clavo conoce al martillo solo como un oponente cruel y brutal, un enemigo sin misericordia que le encanta golpear para someter y hacer desaparecer. Así es como el clavo ve al martillo, y es una visión precisa, excepto por una cosa: el clavo se olvida que tanto él como el martillo son siervos del mismo obrero. Si el clavo se acordara que el martillo es sostenido por el obrero, todo su resentimiento hacia el martillo desaparecería. Es el carpintero quien decide qué clavo va a golpear, y es su derecho soberano cómo usar el martillo. Cuando el clavo se ha rendido a la voluntad del carpintero y tiene una ligera visión de los planes para su futuro, cederá ante el martillo sin ninguna queja. La lima o escofina es más dolorosa, porque su trabajo es morder el metal, eliminando las irregularidades de los filos, dando suavidad y forma al trabajo metálico. Sin embargo, la lima no tiene una voluntad propia, sino que sirve a otro amo, tal y como el metal lo hace. Es el amo, no la lima, quien decide cuándo hay que limar, qué forma tomará el metal y por cuánto tiempo la dolorosa acción de la lima deberá continuar. El metal debe aceptar la voluntad del amo y no tratar de decirle cómo quiere ser limado. En cuanto al horno, es el peor de todos. Rudo y salvaje, devora cualquier cosa combustible que entra a su boca, y jamás declina su furia hasta que todo lo haya reducido a deformadas cenizas. Y todo lo que se resiste a ser quemado es derretido en una masa sin voluntad ni propósito propio. Cuando todo lo que debe derretirse sea derretido y todo lo que debe quemarse sea quemado, solo entonces el horno
aplacará su furia destructiva. ¿Le ha parecido que usted es el clavo y que un martillo venido de alguna parte le está golpeando? ¿Le ha parecido que usted es un pedazo de metal y que una filosa lima le está carcomiendo y reduciéndolo? ¿Le ha parecido que ha sido lanzado en un horno en donde está consumiéndose? Recuerde que Dios sostiene el clavo y el martillo, Dios tiene el metal y la lima, y es Dios quien ha permitido que esté usted en el horno. Pero Él está observando el horno. Estoy seguro que Ruth se preguntó, ¿por qué este martillo? ¿Por qué esta lima? ¿Por qué este horno de fuego? Si usted retrocede y mira la totalidad del cuadro, verá que la gracia soberana, la gracia salvadora de Dios, estaba moviéndolo todo. Y Ruth aparece el momento preciso en el campo cuando Booz estaba allí, de acuerdo al plan de Dios. Tercero, es la gracia que busca. Veamos los versículos del 4 al 8. Y he aquí que Booz vino de Belén. Recuerde que Jesús nació en Belén. Y dijo a los segadores, Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron, Jehová te bendiga. Booz debió ser un buen hombre para quien trabajar. Desde Belén él vino al campo en donde estaban sus siervos, tomando él mismo la forma de siervo. Él es un hombre poderoso y rico, pero está allí, mezclado entre los segadores. Y a su siervo, el mayordomo de los segadores, le pregunta, ¿de quién es esta joven? ¿De dónde vino? ¿Quién es ella? Ahora note que él la vio a ella, pero ella no sabe nada de esto. Ella no sabe quién es Booz. No se percata que él la está observando. Amigo, anótelo en forma grande, sencilla y cierta. Él nos amó primero, y nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Booz preguntó, ¿quién es esta joven? Y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo, es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Ella es una mujer pagana, una moabita que está bajo maldición y en extrema pobreza, que vino y me dijo, te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues, y está desde por la mañana hasta ahora, sin descansar ni aun por un momento. Entonces Booz dijo a Ruth, note que él le habla primero. Oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí. Y aquí estarás junto a mis criadas. Amigo, esto es gracia salvadora, gracia soberana, gracia que busca. Es Booz quien toma la iniciativa. Ruth no podía tomarla primero porque era una mujer, y una mujer no podía acercarse a un hombre en esos días. ¿Cómo han cambiado los tiempos, no le parece? En segundo lugar, ella está en bancarrota. Él es un hombre muy rico. Ella es una mujer pagana. Él es un israelita. En tercer lugar, ella es de una pobre casta social. Él es un hombre influyente y poderoso, propietario de los campos en los cuales ella estaba segando. Ella no tenía ninguna oportunidad, a menos que él la notara primero. Y esa es la forma en que somos nosotros. Hay la gracia que busca. Primera de Juan 4:19 dice, nosotros le amamos a él porque él nos amó primero. Y en Romanos 5:8 leemos, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él nos ha hablado. La Biblia dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Estoy seguro que a muchos de ustedes Dios les motivó a escuchar este programa. Y Dios le está hablando. ¿Cómo nos habla Dios? Él nos habla a través de su palabra, por medio de los himnos, nos habla a través de los sufrimientos o por intermedio de sus siervos. El Señor siempre toma la iniciativa cuando nos habla. Gracias, Salvadora. Gracias a Dios por vos, el hombre poderoso y fuerte que vino de Belén. Gracia soberana.
Gracias a Dios por la forma en que Él maneja todos los asuntos y nos pone en situación de escuchar el Evangelio de Jesucristo. Gracia buscadora. Gracias a Dios porque Él toma la iniciativa y nos habla para que nosotros podamos hablar con Él. Luego quiero que note que es gracia que satisface. ¡Gloria a Dios! Usted está escuchando a un hombre que Jesús nunca ha decepcionado. Es gracia que satisface. Cuarto, la gracia de Dios es gracia satisfactoria. Por favor, mire el versículo 8 de este capítulo. Entonces Booz dijo a Ruth: Oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, que aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que sieguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Ruth, ¿tienes hambre? Este es mi campo, quédate en mi campo. Ruth, ¿tienes sed? Ven, Ruth, y bebe. Luego leemos también del versículo 14 al 16, y Booz le dijo a la hora de comer: Ven aquí, y come del pan, y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores, y él le dio del potaje, y comió hasta que se sació, y le sobró. Subráyelo. Estoy hablando de la gracia que satisface, y en simples palabras, ella quedó satisfecha. Continuemos leyendo. Luego se levantó para espigar, y Booz mandó a sus criados diciendo: que recoja también espigas entre las gavillas, y no la avergoncéis, y dejaréis también caer para ella algo de los manojos, y lo dejaréis para que lo recoja, y no la reprendáis. También dejan caer a propósito algo de los manojos para ella. Cuando están recogiendo, simplemente tiren al suelo algo, dejen algunos manojos a propósito para ella, déjenlos para que ella pueda espigarlos y no la reprendan. Es decir, esta es Ruth, dejen que tome lo que desee, quiero que ella esté satisfecha. Y cuando yo estudiaba esto, estando solo, un pensamiento vino a mi corazón y casi quería gritar. Y a propósito, probablemente Lakefront breeze whispers your name. City lights dancing in neon flame. Heartbeats quick in a sweet refrain. Your laugh cuts through the summer rain. Electric dreams in your eyes so bright. Bassist grooves with all his might. Holding hands beneath the Willis Towers light. This windy city feels just right. The Navy Pier Ferris wheel spins above. As the music takes control, whispers of love. Oh darling, this magic won't fade. Beneath the stars a love parade. With you by my side unafraid. Magic's real, forever will stay. Guitar solo sings sweet serenade. Your voice is honey, love sweet parade. Chicago blues melt away the shade. In your arms, a future we've made. Drums are beating a rhythm so true. Never want this night to end, just me and you. 80s synth keeps the feeling new. Chicago magic forever will pursue. Oh darling, this magic won't fade. Beneath the stars a love parade. With you by my side unafraid.
Chicago night forever will hold. Cuando está solo, es el mejor momento para hacerlo. Estaba pensando acerca de esto. Allí estaba Ruth en los campos, y Booz le dice: Ruth, ¿tienes sed? Sírvete de lo que tengo allí para mis obreros. Ruth continúa: espiga los campos. Ruth, tú puedes espigar si quieres entre las gavillas. Obreros, miren, dejen algo en el suelo para ella. Cuando sea la hora de la cena y todos los obreros estén comiendo, ella no tiene que irse a una orilla del campo. Simplemente invítenla a la mesa y dejen que coma hasta que esté satisfecha. Y yo me puse a pensar. Ella después de un rato iba a llevar un poco de granos a Noemí. Ella realmente va a cargar aproximadamente 60 libras y él probablemente llevará esa carga por ella. Pero me puse a pensar al respecto. ¿Sabía usted que muy pronto ella iba a poseer ese campo? Ella iba a poseer ese campo. Ella está espigando ahora mismo en el campo, pero ella va a casarse con el dueño de ese campo y todo lo que él tiene será suyo. Piénselo. Apenas estamos recibiendo los primeros frutos y gloria a Dios por esos manojos que nos da. Él me da día a día algunos. También se los da a usted. Y él dice: siéntate, come y sáciate. Bendito sea el Señor. Oh, escúcheme. El manso heredará la tierra. El manso heredará la tierra. Nosotros vamos a casarnos con el Señor Jesucristo, nuestro Booz celestial, y todo lo que Booz tenía llegó a ser de Ruth. El mismo campo en que ella estaba espigando. Miren a su alrededor. ¿Piensa que Dios hizo todo esto para la muchedumbre del diablo? Él lo hizo para su pueblo. De Jehová es la tierra y su plenitud, y el manso heredará la tierra. Y el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Escuche, cuando usted toma este mantelito individual y lo escudriña, no es divertido. Es decir, cuando usted observa y ve lo que Dios ha provisto para sus hijos, bien guardado aquí en el Antiguo Testamento. Ahora, por último, no solo la gracia que satisface, sino también, estimado amigo, la gracia que da seguridad. Finalmente, la gracia de Dios es gracia segura. Ahora, cuando Booz vio a Ruth, la que él iba a redimir, él estaba muy interesado en que ella estuviera protegida. Note, por ejemplo, en el capítulo 2, versículo 9, en donde él le dice a ella: mira bien el campo que sieguen y síguelas. Ahora escuche esto: porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Él dijo: ni se les ocurra tocar a esa mujer. No le pongan las manos encima. Yo he mandado a los criados que no te molesten. ¿Qué es lo que Booz posiblemente dijo a sus siervos? Es mejor que no se atrevan a tocar a esta mujer. Y ahora mire por favor el versículo 21 de este mismo capítulo. Y Ruth la moabita dijo: además de esto me ha dicho: júntate con mis criadas, hasta que hayan acabado toda mi siega. Él dijo: no la toquen, protéjanla, cuídenla. Verá, Ruth se había refugiado bajo las alas de gracia del Omnipotente. Mire el versículo 12. Booz dijo: Jehová recompense tu obra, y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Ruth la pagana estaba ahora bajo las alas de Jehová Dios, porque ella tenía un pariente redentor, y estaba salva y segura, así como satisfecha. Y amigo, cuando venimos a nuestro pariente redentor, el Señor Jesús, no solo nos salva, no solo nos satisface, sino que estamos seguros. Es maravilloso que podamos ser salvos.
Pero es aún más extraordinario el ser salvos y saber que lo somos. Bien, esa es la gracia de Dios. Esa es la gracia de Dios que encontramos aquí en este libro de Ruth. Es la gracia salvadora, es la gracia soberana, es la gracia que lo busca, es la gracia que satisface y es la gracia que da seguridad. Leemos en Judas versículos 24 y 25. Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída, piensa en eso, y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Bueno, si Él puede guardarnos para que no caigamos, ¿no cree que lo hará? Pablo le dijo a Timoteo, yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Y el Señor me librará de toda obra mala, y me preservará para su reino celestial. Bien, esa es la gracia de Dios que encontramos en este libro de Ruth. Es gracia salvadora, es gracia soberana, es gracia que satisface, es gracia que busca, y es gracia segura. Escúcheme. Esa es la razón por la cual el apóstol Pablo escribió en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Qué es la gracia? Usted dirá, pastor, ni siquiera sé qué es la gracia. Bien, permítame decírselo. La gracia es el amor que Dios muestra a los pecadores como nosotros, donde no hay mérito. Es amor que no merecemos, ni podemos ganar, y ni siquiera lo buscaríamos, a no ser que Él primero toque nuestros corazones. Eso es la gracia. Porque por gracia, la gracia son las riquezas de Dios a costa de Cristo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Si usted pone su mano de la fe en la mano de gracia de Dios, el mismo Dios que tomó a una muchacha pagana de Moab y la hizo la esposa de Booz, tomará a los pecadores como nosotros y nos hará la esposa de Cristo. ¡Gloria a Dios! Estas son buenas nuevas. Es maravilloso. Esa es la historia del amor redentor. Ruth no estaba en el campo de Booz por accidente. Usted no está escuchándome hoy por accidente. Dios quiere que se salve. Si usted no conoce a Jesús, le invito a orar así. Señor Jesús, te necesito. Entra ahora mismo en mi corazón. Te recibo por medio de la fe. Gracias por morir por mí en la cruz. Creo que resucitaste de entre los muertos. Perdona mis pecados y sálvame. Amén.